Shalom, shalom en esta clase de esta mañana. Estamos continuando en lo que es la clase del Kitzur Shulchan Aruch Yakut Yosef, un compendio de los dictámenes de acuerdo al Bet Yosef, al Maharán y dado por interpretación por el gran rabino Ovadia Yosef. En esta mañana estamos continuando con este primer volumen sobre las reglas de la bendición del sol, Dinei Berkat Jajamam. Quien ve el sol y comenzó de su ciclo, cuya duración es de 28 años, y tuvimos la oportunidad de verlo en este año que hicimos la bendición de Birkat Jajamá, que es algo de gran importancia porque esto no ocurre muchas veces, son cada 28 años. Y dice que cada 28 años que esto ocurre, siempre hay eventos en la historia que marca ese año. Obvio, en este año se marca el hecho de muchas catástrofes que ha venido de parte de arriba, aún incluyendo lo que es los terremotos de Japón, de Chile, de México, diferentes partes del mundo, indicando exactamente lo que nos han dicho nuestros hajamim, que el que ve la bendición, que está dentro de la bendición, es decir, Berkat Hajamá, eh, está en eventos históricos y de forma grande. Bueno, le dice acá que si uno está en eso, la bendición que se dice es Baruch Atah Hashem Eloheinu Melech Haolam Ose Maasei Bereshit. Y así se difundió esta costumbre en la mayoría de la comunidad judía. La bendición del sol puede decirse a partir de la salida del mismo hasta el final de la tercera hora, lo que es Shaot Semaniot. Y los diligentes que se adelantan a decirlo cuanto antes, está bien. Si se derramó y no causó decir la verajá hasta el final de las 3 horas, ya no puede decirla completa y decirlo con el Shemu Malhut, puesto que hay duda en la bendición y se aliviana. Es la bendición de cuando se está levantando el sol por la mañana, es cuando se dice la bendición esta, y ya lo hicimos este año, Baruch Hashem. De aquí a los 28 años se dice de nuevo. Si llegamos a estar aquí en la tierra, cuando regrese esto. Es costumbre en Jerusalén, así que actúan también en muchos otros lugares, que en ese día en que se preparan para decir la bendición sobre el sol, y esto, como hemos aclarado, sucede una vez cada 28 años. Se levantan muy de madrugada para hacer tefilá y se paran en la midá exactamente en el instante en que el sol aparece sobre la tierra, llamado Netz HaHamam, y después la Hazara y Kadesh Tekabel, cuando el anillo del sol se eleva o se elevó sobre el horizonte, salen a la explanada de la sinagoga bendiciendo en gran asamblea y con toda alegría de la bendición del sol. Luego se acostumbra a recitar algunos capítulos de los salmos que tienen relación con las circunstancias, por ejemplo, Hashamaim, Misparim, Kebol El, Umasei, Yadav, Makir, Harakia, Salmo 19. También se dice el Salmo 136, Salmo 148, y termina diciendo el párrafo de la tefilá de Adon Hakol Hamaasim, que habla con referencia a los luceros de la mañana. Enseguida regresan al Bet Knesset y finalizan la oración de la mañana, recitando desde el párrafo del Bet Jacob hasta Leino Leshabeach, y saludando cada uno a sus compañeros por haber tenido el privilegio de cumplir con la verajá que solo recae cada 28 años, deseando mutuamente Tizkulashanim Rabot Nimot Betabot. El miércoles cuarto de Nisan del año del 57-69, época que la era actual de
2009 será la próxima oportunidad que se diga la bendición, y eso tuvimos ya y lo habíamos hecho. Que Dios con su misericordia nos otorgó el privilegio de estar presente para cumplir con esta mitzvah. No se debe decir la bendición de Shehianu junto con lo del sol. Algunos acostumbran a estrenar alguna ropa y en el momento de la bendición del sol entonces se pueden bendecir de Shehianu para decirlo sobre la ropa. Como en la mayoría de las situaciones en que hay un minyan, también en esta costumbre a que el Hazán dice la bendición en voz alta y al público bendice con el voz baja. Otros hacen que el Hazán únicamente dice la bendición en voz alta mientras que los presentes oyen atentamente y responden al final amén. También así cumplen con su obligación y siempre en cuando piensan en hacerlo, cumplir igualmente el público piensa en cumplir también con la bendición del Hazán. En algunos más que se inclinan porque el Hazán recita la bendición con voz alta, en vez que él termina lógicamente después de responder amén. Repiten la verajá también ellos en voz alta, al estilo de lo que se acostumbra en Sefirat Omer. Cada costumbre de estas tienen su bases de los grandes legisladores poskim, y es por eso que refleja lo que es la parte de permiso de hacerlo. Muy bien, hay quienes dicen que las mujeres también están obligadas a decir la bendición y hay quien discuten esto. Lo más correcto y aconsejable es que se paren a un lado de los hombres por separado y que oigan con toda atención de la boca del Hazán la bendición del sol. Así cumplen su obligación de acuerdo de todas las opiniones. Si el cielo está cubierto de nubes sin dejar que el sol se vea en absoluto, aun cuando el reflejo del mismo es notable, no se debe de bendecir con Shem u Malhut. Mientras que el anillo del sol no se distingue en el firmamento. Las nubes cubrieron, sin embargo, si las nubes son muy tenues y solo forman como un frágil velo a través de la cual puede observarse el anillo del sol, están autorizados a decir la bendición completa. Las nubes cubrieron totalmente la vista del sol y por lo que dijeron la bendición incompleta, sin decir Shem Umalhut. Más tarde, el cielo se despejó totalmente y el sol se ve con claridad en el firmamento. Está permitido volver a decir la bendición del sol, esta vez con Shem Umalhut. Si el día se comienza nuevamente el ciclo solar, esto es cuando el sol se encuentra durante las primeras horas de ese día en el mismo punto donde Hashem los colocó a crear el mundo. Amanecen muy nublados y sin muchas posibilidades de que aclare. Durante la lectura de Shema, sus bendiciones aparece el sol, notándose de que no decir la bendición de inmediata. Existe la posibilidad de que el cielo vuelva a encapotarse de las nubes. Si puede, acaba el párrafo en que se encuentra y interrumpe para bendecir entre párrafo y párrafo. Pero si tampoco para determinar hay tiempo, por ejemplo, se ve cómo se acercan las nubes a cubrir el sol, puede interrumpir aún en el medio del párrafo y decir la bendición del sol, por ser esta una mitzvah transitoria. Un no vidente no debe decir esta verajá de Shem o Malhut. Es mucho más correcto que escuche la bendición del Hazán y así cumple con todas las opiniones de los poskim, los intérpretes de la ley. Las personas que usan lentes pueden decir la bendición del sol sin quitárselo. Igual es la regla con respecto a la bendición de la luna, Birkat ha-Levana, puesto que ver por medio de los anteojos se considera una visión directa. Inclusive si usas lentes oscuros para resguardarse del sol, se puede bendecir sin quitárselo. Sin embargo, se ve la figura del sol a través de un espejo común, no se dice la verajá del sol.
Una persona enferma, obligada a permanecer acostado, puede decir la bendición del sol desde su cama. Y si es, y si es, si es que alcanza a ver el anillo del sol por la ventana de su cuarto, no es necesario que se ponga de pie, puede hacerlo sentado o recostado. Los que se acostumbran a recitar el párrafo de Aleinu Leshabeach después de decir la verajá del sol deben tener como sumo cuidado cómo van, como dice Veanachnu Mishtachavim Lifnei Melech Malchei HaMelachim, y que nosotros nos reclinamos ante el rey que reina sobre los reyes, y de no inclinarse hacia el lado del sol, es decir, del frente al mismo, sin deben hacerlo hacia otras direcciones, pensando que están reclinándose a Dios. Si no consigue un minyan para decir la bendición del sol al comienzo del día, no debe esperarse para decirlo más tarde con ellos. La mitzvah es de ser ágiles y prestos para apurar el cumplimiento de la mitzvot, y es más importante que la del Berdov Am Hadrat Melech, porque a mayor cantidad de gente, mayor honor para el rey. Es decir, si se puede hacer inmediatamente y organizarlo bien, bien, si no, hay que todavía hacerlo inmediatamente. Muy bien, terminamos lo que es el capítulo 55 de lo que es Shulchan Aruch. Y estamos ahora entrando en la sexta parte, que es lo que tiene que ver con la conducta al anochecer. Y aquí entramos sobre las reglas de la oración vespertina, lo que es Mehalachot Tefilat Minha. Si está viajando en autobús o tren o llegó tiempo de la oración vespertina Minha, pero calculó que no puede concentrarse en la tefilá, ni aún en la bendición de Abot, la primera amidad, por la incomodidad del autobús o tren, y hay que esperarse hasta llegar a su destino, y perdería el tiempo para decir Minha. En ese caso es normalmente logra concentrarse en su oración, por lo menos del párrafo de Abot. Está autorizado a no decir Minha, y cuando llegue a su destino al beach time, ya que desaparecido el impedimento para concentrarse normalmente. Esta regla recae aún en el caso de que comenzó a viajar después del principio de Minha, siempre que su intención haya sido llegar a su paradero antes de que pase el tiempo de la tefilá, o que pensó que podría concentrarse normalmente y luego advirtió que no podría hacerlo durante el viaje. Esto es que no se considere a redes y puede proponer la oración. De todos modos, si comenzó el viaje después que entró el tiempo de la tefilá, es aconsejable acondicionar la oración de compensación, tefilat nidabá, oración voluntaria, de manera siguiente. Si estoy obligado a compensar la tefilá, heme aquí que yo estoy haciendo, de lo contrario, que se considere esta como una tefilat nidabá. Todo esto cuando no puede concentrarse a pesar de viajar sentado, ya que es preferible decir la oración sentado pero concentrado en su significado, a decirle parado pero sin poder ponerse su pensamiento en la misma. Esto indica que no está autorizado a postergar la tefilá con el solo motivo de recitarla más tarde de pie. Todos los pasajeros del autobús o tren pueden hacer tefilá sentados, puesto que no es un impedimento importante como para posponer la oración. Número 2. Existen los dos tiempos para rezar oración vespertina. Minha Gedulá, que comienza a partir de las 6 horas del mediodía desde el comienzo del día, es decir, media hora después del mediodía, lo que sería como a las 2:30, 1 de la tarde en muchos países, sería lo que es Minha Gedolá. Y interesante, en muchos países de Latinoamérica normalmente se hace Minha durante el tiempo de la siesta, y es donde los judíos se reúnen para decir Minha.
Ahora, Minha Ketanah principia a partir de las 9 horas y media desde la iniciación del día, 2 horas y media antes del puesto del sol, que esto es lo que muchos hacen, y es un mitzvah de orar Minha con minyan mientras es el día antes de la puesta del sol. Sin embargo, si se demoran en rezar por esperar a que se junte minyan, están autorizados a decir tefilá aún después que se puso el sol dentro de los 13 minutos y medio siguientes. Es decir, ya el sol ha caído, tienen 13 minutos para en esos 13 minutos están autorizados todavía a decir lo que es el tefilá de Menja, y así no pasan el tiempo. Lo que hacen aquí en los Estados Unidos es que unen lo que es la oración de Minja, bueno, no lo unen, sino es seguido después de Arbit, porque lo hacen de una forma que terminan Minja y comienzan Arbit después, en un lapso de tiempo, después un lapso de tiempo intermediario. Se debe optar por la oración con un minyan aún después del puesto del sol, antes que hacerlo individualmente previo a la puesta del sol del mismo. Es preferible orar con minyan que sin minyan. No debe renunciar al público la oración de la Hazara aún después de que el sol se ha puesto. Se puso. También de forma individual se puede rezar dentro de los 13 minutos y medios posterior a lo que es la puesta del sol. Aun cuando el ex profeso es propio habitarse a decir la oración vespertina dentro del tiempo de Minha Ketanah, que es el segundo, y creo que acostumbran a almorzar al mediodía es mejor que digan Minha Gedolah, y si es también tienen minyan antes de comer, en consecuencia, la costumbre de las sagradas yeshivot o kolim, que habitualmente dicen Minha Gedolah antes de la comida de mediodía, está apoyada sobre bases sagradas, así es correcto de conducirse. Quien no consigue minyan para decir Minha Ketanah y solo tiene en el tiempo Minha Gedolah, es preferible que diga con minyan en el tiempo de Minha Gedolah, a decirlo individualmente en el tiempo de Minha Ketanah por motivo de la tefilá de con minyan, es oído y recibido siempre delante de Hashem. Se demoró en decir la oración de Minha hasta cerca de su tiempo límite de forma tal que si empieza ya la midá acabará una vez transcurrido en el tiempo máximo de Minha. Inclusive en este caso está autorizado de comenzar la oración de Minha, dado que él comienza cuando todavía es permitido. Puede acabar aunque haya finalizado el tiempo, siendo que la oración es un conjunto de ruegos que se aliviana con esta situación. Está claro que no se puede decir Minha una vez que salieron las estrellas, como unos cuartos de la hora después de la puesta del sol, y hay que advertir a aquellos que lo hacen después de este periodo que hay en sus bendiciones sospecha de Berajá Levatalá, es decir, una oración y una bendición en vano, por lo cual es correcto es que se retire del lugar y que se reúna con ellos durante la recitación de la tefilá para completar lo que es el minyan. Básicamente, de acuerdo a la ley, está autorizado decir Vidui, Niflat Apayim y Hag Midot durante el tiempo del crepúsculo Ben Hashemashot, que dura 13 minutos y medio después de la puesta del sol. Como ya hemos aclarado, no debe ser minucioso en esto a decirlo solamente hasta el puesto del sol, en especial para nosotros los sefaradim, que de todas maneras no nos reclinamos para decir Nefilat Apaim, y esto lo vas a ver cuando tocamos el siguiente tomo de este volumen de Yehavé Da'at, con más razón en aquellos lugares donde no se acostumbra a decir en Nefilat Apaim en las oraciones de Minha Ketanah. Aquellos que habitualmente recitan la oración de la tarde sin decir la Hazara, no es correcto los que hacen y deben cancelar esta costumbre. No obstante, si hay exactamente 10 personas, entre ellas algunos no ponen atención para oír la Hazara y responder amén, es preferible orar solamente la midá, también en las oraciones de la mañana. Entonces el Hazán dice la midá bekol ram.
Empero si el minyan está compuesto por personas religiosas que están atentas a responder la bendición de la Hazara, es imprescindible decir Tefilat Minha. Con Hazara, aunque sean 10 personas, exactamente Dios nos guarde de aligerarlo. Aligerar. Ok, en días hábiles, si se encuentra en el Bet Knesset 6 o 7 personas que todavía no hicieron Minha, sale una de ellas y pide que les complete Minyan, inclusive aquellos que dijeron Arbit, de acuerdo a la costumbre sefaradí de recitar la oración nocturna temprano. Estos están autorizados a responder normalmente al Kadesh, al Kedusha y a los Amenim. Por el contrario, en la víspera de Shabbat no es correcto que estos que ya santificaron el día diciendo al recibiendo el Shabbat, se sumen para el minyan de quienes todavía deben de rezar minha del día hábil. En otras palabras, solamente aplica durante la semana este punto. Está permitido incluso que recite la oración de minha en forma individual, en un lugar donde el público ya oró al bit. Con más razón, tratándose de Ordo Minyan que quieren decir Minha en una sinagoga donde ya dijeron Arbit, que está permitido. Únicamente la víspera de Shabbat son exigentes los poskim en cuanto a esto, por lo que es el nivel de Kedusha. En una sinagoga donde se juntan muchos Minyanim, uno detrás del ordo, como un cotel Hamarabi, y entra una persona para decir Minha, pero ante oyó un Hazán de Ordo Minyan que estaba comenzando y terminando Arbit Barehu et Hashem HaMevorach, debe sin ninguna duda responder Baruch Hashem HaMevorach Leolam Vaed, puesto que está permitiendo decir Tefilat Minha después de contestar Barehu. Solamente la víspera de Shabbat, si todavía no dijo Minha, no debe responder Barehu, como ya se aclara más adelante. Muy bien. Capítulo 57. Reglas sobre las oraciones nocturnas, lo que es Mejalajot, Tefilat, Arbit. Ya estamos saliendo de Menjam y ahora estamos entrando en lo que es las leyes de Arbit por la noche. Nuestra costumbre es recitar la oración nocturna, Arbit, que muchos de los ashkenazim lo llaman Ma'ariv, aun cuando todavía es de día. Una vez que comienza el tiempo de Peleg HaMenjá, 1 hora y cuarto antes de la puesta del sol, así acostumbran los grandes rabinos sefaradim. Es propio ser exigente desde un principio de todos estos asuntos que son de la Torah, como preceptos de Kriyat Shema, de Arbit o análogo. Específicamente en preceptos de Kriyat Shema de Arbit no debe cumplirlo antes del transcurrido 72 minutos a partir de la puesta del sol, Shaot de Maniot, como sostienen el rabino Tam. Por lo tanto, si dijo Arbit de día o inmediatamente después del puesto del sol, es preciso volver a recitar el Shema de los transcurridos en el tiempo del rabino Tam, es decir, los 72 minutos después del puesto del sol, o por lo menos después que aparecieron las estrellas con seguridad. Está prohibido interrumpir para responder Baruch Hu u Baruch Shemo entre Gaal Israel y Amidam. Terminar el párrafo de Hashkiveinu, aunque se puede responder Amén al Kadesh. Ok, muy bien, vamos a ir para adelante, todavía más puntos sobre las oraciones nocturnas para Arbit. Se está diciendo el Arbit antes de la puesta del sol, como es costumbre entre los sefaradim. Cuando llegó al final de la bendición de Mahayeha Meitim, segunda de la Midá, escuchó de Ordo Minyan cercano que estaban por comenzar Kedushá de Minjam. No debe contestar con ellos, por cuanto no fijaron los Ajamín decir Kedusha en Arbit, especialmente siendo tan grave el interrumpir durante la Midá. Vayeshe alta hace adif, abstenerse pasivamente es preferible. En cambio, si esta es en la lectura de Shema y sus bendiciones de oración de Arbit,
entre Gaal Israel y Amidad de la misma oración y escucha que Kedushá de Orto Minyan próximo responde con ellos. Igualmente, si oyó Kedushá durante el término de decir Arbit, responde con ellos la Kedushá y los Amanim y la Hazará, tanto en los días hábiles como en el Shabbat. En ambos casos la regla no es como los que discuten. Si individualmente se adelantó y finalizó la bendición de Hashkivenu ante la Hazán, está obligado a responder amén cuando oye lo que el Hazán termina esta misma bendición diciendo en voz alto Baruch Hashem Shomer et Amo Israel Lead. La misma regla en la noche de Shabbat después de lo que es Haporet Sukkot Shalom Aleinu Ve'al Kol Amo Israel Ve'al Yerushalayim. Igualmente está autorizado a responder todo amén de Berajot después de los Hashkivenu antes de comenzar la Amidah, no Baruch Hu u Baruch Shemo. Y continuamos. Y empero, si se adelantó en la bendición de Ma'ariv Arabim y ordos similares, para nosotros los sefaradim no contesta amén sobre la verajá de ordos, al margen de lo que ya hemos nombrado. Más bien, si llegó al Bet Knesset parecía al Bit, pero encontró al público diciendo la bendición de Hashomer et Amo Israel Laad, y sabe que no tendrá un minyan, ordo minyan, puede ex profeso comenzar con el minyan de la Amidad, posteriormente decir el Shema de sus bendiciones. Así es fundamentalmente como se escribió el Maran HaShulchan Aruch, y no como hizo el Kaf HaHaim. Si se confundió y después de terminar bendición de Gaal Israel comenzó de inmediato la Amidah, omitiendo decir la bendición de Hashkivenu, tiene que decirla finalizando la Amidah. Y en el mejor de los casos puede volver a recitar Shema, por supuesto, sin las demás Berajot antes de compensar al Hashkivenu. El principio debe recitar la oración de la noche, al Bit, y leer el Shema antes de la medianoche. Si por cualquier causa se retrasó, puede rezar al Bit hasta la salida del alba, 1 hora y 12 minutos antes de la salida del sol de Sha'ot Zemaniot. Está prohibido interrumpir hablando aún por alguna necesidad de mitzvah o del público después de responder Baruch Hashem HaMevorak Leolam Vaed. Al comenzar la oración nocturna, igualmente no debe interrumpir para responder Baruch Hu o Baruch Shemo. Asimismo, oye que el público va a decir el Shema Israel, no dice con ellos y comienza inmediato la bendición de Maharib Arabim. Sin embargo, puede responder amén de Berajot y fijarse en algún libro, pero sin pronunciarlo. Si no alcanzó de decir Veyehu Rahum, ya contestó con todo el público Baruch Hashem HaMevorak Leolam Vaed, ya no dice sino hasta el final de la tefilá. Lo mismo es si debía decir la bendición de Asher Yatzar, que es el lavamiento por la mañana, después usa el baño, bendice hasta después de terminar la tefilá. Quien está ocupado en cumplir un precepto de la Torah, o un precepto cuyo tiempo es transitorio, frente a esto en la oración de Arbit se convierte en una opcional durante el lapso en que está llevando a cabo la mitzvah. No hay diferencia para esta regla si esto sucede en las noches de Shabbat, días festivos, en días hábiles. En ambas ocasiones decimos que Arbit es opcional en relación a su precepto de la Torah, aún transitorio. Está permitido estudiar Tanakh, Torah, escrita incluye Torah, Nevim, Ketuvim, de noche, con explicación de Rashi y otros exégetas, sea en clases conjuntas o individualmente. Pero su lectura solamente está prohibida desde la puesta del sol hasta la medianoche. Con referencia al Tehilim, para recitarlo en forma de oración o ruego, solo está permitido hacerlo después de la medianoche, todos los días hábiles durante el día y las horas diurnas. Así, fundamentalmente, la regla para llevar
llevar a hechos, especialmente cuando necesita hacerlo por un enfermo o una señora que tarda a dar de luz. En la noche Shabbat, días festivos, está permitido leer el Tanakh, incluyendo la recitación de Tehillim durante toda la noche. Una persona que no sabe leer Tanakh puede hacerlo aún de noche, para que no quede sin estudio de la Torá. Y quien está ocupado de Torá durante el día viernes y no quiere privarse de su estudio, puede leer la Perashá con Targum, Shenaim Mikra Vehad Hadgum, durante la noche Shabbat, y asimismo puede leer Bezeot HaBelachá de la Perashá de Targum. La noche de Simchat Torah, en general, no hay prohibición de leer Targum en las noches de Shabbat y los días festivos. No es necesario privarse de cortar su pelo durante las noches y mucho menos después de la mediodía, cuando comienza lo que es el tiempo de Hagedolá y hasta anochecer. Inclusive, de acuerdo al Arizal, es factible alivianar, y así es la costumbre. Hay quienes acostumbran no decir el párrafo de Barejí Nafshi del Salmo 104 en las noches del Rosh Chodesh, después que aparecieron las estrellas, y hay quienes sí lo recitan y tienen en qué apoyarse. Bueno, terminamos lo que es la parte de la parte de las oraciones de Arbit. Vamos ahora a ver en el capítulo 58 lo que es Diné Kriyat Shema She'al Hamitah, que son las leyes, reglas sobre la lectura de Shema antes de dormir. Entonces, ya estamos hablando, antes de acostarse a dormir se dice Shema, y vamos a ver algunas de estas leyes. La bendición de Hamapel Heble Shenai al Enai, que se dice en el Shema de antes de dormir, cuando se acuesta antes de la medianoche, es preciso decirlo completo, con Shem Umalhut. Hay que tratar incluso esforzarse de no interrumpir hablando entre la bendición y dormir, excepción hecha es por versículos de Kriyat Shema o otros agregados al mismo, que se recitan después de la verajá de Hamapil. Transgredió y habló, no es su bendición, en vano tampoco es necesario volver a bendecir. Si tiene deseo de beber después de haber dicho el Kriyat Shema, puede hacerlo diciendo antes y después el verajot correspondiente. Asimismo se puede hablar cuando se trata de un asunto necesario y urgente, como callar a los niños y decir la bendición de Asher Yazar en caso que está obligado a ella. Nuestra costumbre es decir la bendición Hamapil antes de leer la Shema. Se dirigió a dormir después de la medianoche y no debe decir la bendición de Hamalpil. Estamos hablando ya después de la medianoche. Si te acostaste a dormir a las 2:30, no hay que decir Hamalpil. Sin embargo, es bueno que diga en forma de oración y ruego sin Shem Malhut, y de esta forma Baruch Hamapil Sheble Shenai al Enai, luego el texto completo como figura en los libros en oración, y termina con Baruch Hameir Leolam, etc. Con más razón se acuesta al final de la medianoche y quedas dormido y al alumbrar el alba, no debe decir Hamalpil. No es necesario esperar para decir la bendición de Hamalpil hasta que sus ojos estén cerrando por el sueño. Puede hacerlo inmediatamente antes de acostarse para dormir. Es evidente que su intención es no dormir durante esa noche. No se debe decir la verajá de Hamalpil. Cuando termina la lectura del Shema de antes de dormir, es conveniente aún aumentar estas tres palabras: Hashem Elohechem Emet, que así completará 248 palabras, un número igual a la cantidad de los miembros que posee el cuerpo humano y de los preceptos de hacer que hay en la Torah. Esto es preferible decir antes de la lectura del Shema el Melech Neeman, el rey justo, el rey fiel. Nuestra costumbre es recitar los tres párrafos del Shema completos y debe disponerse a dormir, particularmente cuando dijo la tefilá de Arbit antes de anochecer. También es en la noche Shabbat y Yom Tov es posible decir antes la lectura de Shema Israel, el texto completo del párrafo que comenzó con el Ribono Shel Olam Hareini Mejol Mejol Besoleach igual a verajá de Hamalpil
y Heble Shena. Muy bien, vamos a continuar con esto del capítulo 59. Un momento. Hello. Hi, sorry. Yes, your email's dropping you off there. I'll pick you up over there. After you finish, you call me, okay, from there. David, I think Ima is going to bring her over here. Is David with you? Okay, so Ima's going to bring her over here with me. Right. Okay. I'm in a class right now, so I'll give you a call back. Okay, bye. Perdona mi excusa por la llamada, pero vamos ahora a entrar a lo que es el capítulo 59, que son las reglas sobre la lectura de la porción semanal de la Torá con el Targum. Es mitzvah para todo Yehudí leer cada semana la porción de la Torá correspondiente a Shenaim Mikrae Behad Targum, es decir, 2 veces leer el texto semanal de la Torá en una traducción en arameo, en Onkelos, Targum Onkelos. Esto es obligatorio también para aquellos que no entienden el arameo, dialecto que fue escrito en el Targum. Lo ideal es leer la porción semanal de la Torá con Targum, Perashá con Targum, el día viernes y la víspera de Shabbat Kodesh, después del mediodía, y si no es posible puede hacerlo en la mañana. Si no alcanzó a leer, entonces puede hacerlo en la noche de Shabbat. De todos modos, si recibió muchos huéspedes y estuvo muy ocupado, tiene tiempo para leer Perashá y con Targum hasta el martes de esa semana. Los devotos en cumplimiento de los preceptos y gente que actúa de acuerdo a la Kabbalah se esmeran de leer la Perashá con Targum precisamente el día viernes, la víspera de Shabbat Kodesh, y de una sola vez. Leen cada versículo por separado con su Targum 2 veces en versículo de la Torah y una vez de Targum sin interrumpir. Ahora, en el transcurso de la semana, la misma ha de terminar la lectura completa de la porción semanal con su Targum. Si desea beber durante esta forma de leer Shenaim Mikra Behad Targum, puede hacerlo en interrumpir para decir la bendición anterior y posterior. Si no puede leerlo en forma explicada en el párrafo anterior y es posible hacerlo de una manera más sencilla, lee toda la porción de la Torah completa una vez y otra vez, luego lee el Targum completo una vez. Esto es Shenaim Mikra 2 veces la Torah y Behad Targum el Targum. Para aquel que está muy ocupado y sin tiempo para leer por sí mismo 2 veces la porción semanal con un Targum, está autorizado a leer en voz baja junto al Baal Coré cuando éste lee el Sefer Torah en la Perashá de la semana de Shabbat, y ya cuando llega a su casa vuelve a leerlo por segunda vez, terminando con la lectura de Targum completo una vez. De esta forma cumple también con la mitzvah, aunque queda claro que es más correcto hacerlo de forma aclarada en párrafo 3. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Cuando sucede Yom Tov en el día viernes, deliberadamente deja la lectura de la Perashá de Shenaim Mikra Behad Targum para la noche de Shabbat. Debe esperarse de leer la porción semanal de la Torah con todas las notas musicales, los ta'amim, que por eso vas a ver lo que es los diferentes notas ahí mismo. Por lo tanto, es una sagrada responsabilidad del que recae sobre los directores de los Talmudei Torah y las escuelas judías en general a enseñar a los alumnos la lectura y tonada de los ta'amim de acuerdo a la tradición de sus padres, antes que cumplan su bar mitzvah. De esta manera podrán leer Perashá con Targum con los ta'amim correspondientes, dado que sobre esto reside principalmente el cumplimiento de la mitzvah. Pero en referencia al Targum debe poner atención de no leerlo con ta'amim para igualarlo a la lectura original de la Torah. Una persona Yerei Shamayim, temeroso de Dios, debe procurar de leer la porción semanal de la Torah también con la explicación de Shlomo Yetzrahi, el gran exégeta de la Torah conocido universalmente como Rashi, que sigla de su nombre es
lo que es Rashi, que es Rabí, Shlomo y Yitzhaki. Muy bien. Bueno, terminamos aquí lo que es todo lo que tiene que referencia en este primer volumen. Ya comenzaremos el segundo volumen de lo que es el Yakut Yosef, el Shulchan Aruch, el Kitzer Shulchan Aruch, déjeme explicar, decirle. Y de esta forma terminamos con esta la lectura del día de hoy. Quiero recordarles a todos ustedes que están viendo y participando en estas clases de su contribución mensual. Si todavía no han contribuido, le pedimos que vayan aquí mismo. Hay un botón que puedes presionar y puedes entonces contribuir a lo que estamos haciendo aquí en Los Caminos de Israel a través de Radio Torah y Yeshiva. Sea parte de lo que es el aprendizaje. Y $25 no es tanto dinero para contribuir a invertir en lo que es educación. Por lo tanto, esto es algo que creo que va a ser de su beneficio y como dice, su inversión va a dar resultado en muchos diferentes dividendos. Ahora, eh, quiero que sepan que nosotros estamos aquí a su disposición, listos para ayudarles y para también animarles. Vamos a tener un programa radial esta mañana a las 10 y de 10 de la mañana a las 11 a través de Latina 105.5, que los pueden escuchar también por medio de la emisora, el sitio de web. Si no está en Miami, se transmite también a través de la Latina 105.com, www.105 latina105.com. ¿Por qué le digo esto? Porque así los domingos de 10 a 11 de la mañana puede escuchar nuestro programa radial, que es distinto de las enseñanzas que damos acá, un poquito más liviano, con música y también con charla y prédica y entrevista muchas veces. Y lo puede escuchar en la 105, latina105.com en vivo. Y sale ahorita mismo de 10 a 11 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana. Así pueden invitar a sus amistades, no importa de qué parte de Latinoamérica, a escuchar Latina 105.5 por el sitio latina105.com. Vamos a tener un programa especial que le doy gracias a Hashem por también Israel que nos haya dado la opción de poder retransmitir un programa radial que salió en España acerca de los Anusim y la Inquisición. Y este programa especial lo vamos a dar a través de la 105.5 el próximo domingo. El próximo domingo a las de 10 de la mañana a las 11 hora de Miami, que lo debe de escuchar. Lo debe de escuchar porque hay algo que es increíble. Obvio como presión a lo que es los medios de España, trataron de quitarlo de los medios públicos porque había dado un golpe fuerte este mensaje, lo que es la responsabilidad de un cierto grupo por haber causado lo que es la muerte y la asimilación de muchos judíos a una fe la cual no era de ellos. Y le digo que sintonícese por favor en este programa radial. También Radio Torah sigue para adelante en muchos diferentes aspectos y es por eso que le pedimos su colaboración. Sin su colaboración, vamos a ser honestos, no podemos seguir adelante. Estamos dedicando tiempos y muchas horas en cuanto a esto y es por eso que le pedimos su ayuda y su apoyo. Obvio, tenemos muchos enemigos, enemigos que nos acusan falsamente sin prueba, diciendo que tienen prueba, pero hasta ahora no tienen nada, no han comprobado nada y sirven como Motzi Shembra. A ellos solamente le pido que el Eterno, el Santo de Israel, intervenga en ellos y que lo bendiga con la misma forma como ellos están tratándonos a nosotros. Que Dios lo bendiga con el mismo vara que ellos nos están midiendo. Qué mejor que Dios le dé a ellos lo que ellos nos dan a nosotros.
así pueden saborear lo que es Motzi Shembra y lo que es el dolor de ser afligido por causa de hacer lo que es correcto delante del Eterno, y entonces acusándonos que somos nosotros que estamos haciendo el mal. Pues vamos a ver, por las obras se va a conocer cada uno su obra, y en el día final que ya pronto se acerca se va a saber quién de verdad está haciendo lo correcto delante de HaKadosh Baruj Hu. Bueno, con esto yo le dejo, le deseo a cada uno de ustedes una buena semana. Prepárense para Pesach, que esta noche vamos a continuar con las leyes de Pesach, a las 8 de la noche, Dios mediante, y le invitamos a que invite a sus amistades para que conozcan y se preparen para Pesach. Pesach que es bastante involucrado hoy en día con muchas cosas que tenemos que hacer, en particular las mujeres que tienen que limpiar las casas, asegurar que todo está listo para la fiesta. Bueno, les deseo a cada uno una brajá, sazajá, y nos veremos en Blineder a las 8 de esta noche. Shalom Alejem, le habla el rabino Moshe Otero.